Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción y es muy interesante porque en esta semana iniciamos el estudio del libro de Levítico o Baikra. Y Baikra traduce como y llamó. ¿Y por qué es tan importante el estudio de este libro? Porque este libro es el corazón de la Torá. Vamos a ver que se dedica principalmente a enseñarnos las reglas o las instrucciones que gobiernan la relación del Eterno con su pueblo y con cada individuo en particular. Veremos que las dos primeras secciones y la mitad de la tercera porción de este libro nos describen los procedimientos relativos a la ofrenda de sacrificios. La primera sección de este libro comienza en el momento en el que el Eterno llama, o sea, Baikra en hebreo, a Moisés y lo invita a entrar al tabernáculo para poder enseñarle dichos procedimientos. Sabemos que una vez erigido el tabernáculo, esto fue el día 1 de Nisan, como explicamos en la porción anterior, el Eterno habla a Moisés y comienza a instruirlo en lo concerniente a los procedimientos y a los sacrificios. Y estos se clasifican en 4 categorías generales: ofrendas de ascensión, ofrendas de paz, ofrendas de pecado y ofrendas de culpa. Primeramente, el Eterno enseña a Moisés los procedimientos relacionados con las ofrendas de ascensión. Y hermanos, esto es muy interesante. Vamos a ver que en este libro, en esta, ¿verdad?, parashá de esta semana, se nos detalla los 5 principales korbanot o sacrificios que podían ser ofrecidos por una persona. Y es importante explicar que korbanot traduce como una manera de acercarnos al Eterno, acercamiento al Eterno. La primera ofrenda es la olá, y esta ofrenda se presentaba y era consumida completamente por el fuego en el altar. La minjá era una ofrenda de lealtad o de obsequio, y a diferencia de los otros sacrificios que consistían de animales, esta era una ofrenda de harina, usualmente llevada por un hombre de medios modestos. Ojo acá, porque la harina que se ofrecía en la minjá era la mejor parte, se llamaba semolá. La ofrenda shelamín era una ofrenda de paz. Y un medio de expresar agradecimiento al Eterno en ocasiones de regocijo también incluía el Corbán Todá, o sea, una ofrenda de acción de gracias. La siguiente ofrenda era la ofrenda por el pecado, la hatá, y era una expiación por ciertos pecados cometidos sin intención por un individuo. La siguiente ofrenda era la asham, ofrenda por una culpa, y se ofrecía como parte de la penitencia requerida por ciertos actos impropios, tales como uso no intencional de una propiedad que fuera apartada para el Eterno, o si se retenía la propiedad que era ajena por un falso juramento. Vemos entonces que cada una de estas ofrendas tenía como objetivo acercar la persona al Eterno. Entonces, la olá era una ofrenda de ascensión, la minjá una oblación, la hatá era una ofrenda de sacrificio por pecado, la asham la ofrenda de sacrificio por culpa. También estaba la miluim, que era ofrenda de consagración, y la shelamín, la ofrenda de paz.
Y muchos estudiosos de la Torá dicen que la ofrenda Olá y la Minjá eran hermanas, y la Hatá y la Asham también eran como hermanos. ¿Y por qué ellos dicen esto? Porque estas ofrendas se ofrecían por motivos muy similares y eran muy parecidas entre sí. Cada una de estas ofrendas venían con un corazón agradecido, y cada cosa que se ofrendaba tenía que ser que pertenecía al adorador, o sea, a la persona que llevaba la ofrenda. ¿Por qué era esto importante? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy día? Porque cada una de estas ofrendas es una manera de restituir la relación con el Eterno. La ofrenda Olá, cuando nosotros la estudiamos a profundidad, lo que indicaba era que la persona o el adorador le decía al Eterno: toda mi vida es para ti. La ofrenda Minjá le decía al Eterno: te sirvo con toda mi vida. Y la Shelamín le decía al Eterno: tú eres mi alegría y mi disfrute, quiero estar contigo junto con mi familia y mis amigos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibir tus bendiciones. Por eso vemos que cada persona, cuando llevaba el sacrificio, debía llevarlo con un corazón agradecido y con el deseo sincero de restablecer su relación con el Eterno. En esta parashá, en esta porción, vemos que cada una de estas ofrendas tiene un significado. La ofrenda Olá, también conocida como holocausto, que también significa que todo era quemado, era una ofrenda que se consumía completamente en el altar. Era la ofrenda por excelencia de los patriarcas y de los antiguos. Fue la ofrenda que hizo Noé cuando bajó del arca, como nos enseña Génesis capítulo 8, versículo 20. Y cuando se quemaba toda la ofrenda, como acabamos de ver, su significado era: todo mi ser está dedicado a ti. Porque recordemos que el animal tomaba el lugar de el adorador o la persona que traía la ofrenda. La ofrenda Minjá se ha traducido como oblación y también como ofrenda vegetal. Y la traducción más literal es tributo, como la ofrenda dada a un rey. Y este tipo de ofrenda consistía en una ofrenda vegetal que se presentaba con aceite e incienso. La ofrenda de Minjá no tenía que ver con pecados en lo absoluto. Era más bien alguien que quería alabar al Eterno y lo expresaba con una ofrenda. Por eso no tenía que llevar animal, sino que llevaba esta ofrenda vegetal. La ofrenda Shelamín o la ofrenda de paz se traía voluntariamente para expresar gratitud, especialmente por algo recibido del Eterno. Y el Salmo 50:23 nos da una explicación muy hermosa sobre esta ofrenda. El que sacrifica, toda me honra. Este tipo de sacrificio podía ser ofrenda de agradecimiento, ofrenda de votos o ofrenda voluntaria. También vemos que la ofrenda de Shalom es también preexistente a la entrega de la Torá, ya que se puede encontrar en Éxodo 24:5, antes que se entregaran las regulaciones de los sacrificios.
La ofrenda hatá, que es una ofrenda de pecado o de purificación, era generalmente relacionada con pecados de hierro de una persona común. Podía también ser el sumo sacerdote, alguien del Sanedrín, un príncipe o rey de una tribu. Sin embargo, esta ofrenda era ofrecida en ocasiones cuando no había pecado del oferente, como en el caso de una mujer que daba luz. Eso lo vamos a ver más adelante en Levítico capítulo 12. O en el caso de alguien que hacía un voto nazareo. También eso lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante. La explicación que se nos da sobre esta es que esta ofrenda de expiación era una purificación ritual del pecado. Recordemos que el pecado contamina ritualmente el lugar y debe ser purificado con esta ofrenda para que la presencia del Eterno, tarde o temprano, no abandonara el tabernáculo y más adelante el templo. La ofrenda Asham, también llamada sacrificio de culpa, se ofrecía cuando se tenía que hacer restitución por haber causado un daño a un hermano. Quizá lo defraudamos con bienes, por un robo o hurto, o como se mencionó anteriormente, por haber cometido alguna infracción con cosas sagradas al Eterno. Esta ofrenda siempre estaba relacionada con pecado, pero al haberse arrepentido la persona, el adorador o la persona que traía la ofrenda debía resarcir completamente lo que defraudó de cosas sagradas o de su prójimo y añadir un quinto más. Tanto la ofrenda de Asham como la ofrenda de Hatat eran algo que se estaba introduciendo como nuevo en la Torá en este punto de la historia de Israel. Como podemos ver y podemos apreciar en cada una de las descripciones que acabamos de ver, las categorías principales de sacrificios, la noción de que todos los sacrificios tienen que ver con el perdón de pecados, no es cierta. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el pueblo podía traer ofrendas de agradecimiento y también un tributo para el Eterno. Vamos a aprender la importancia de cada una de ellas y el por qué son importantes para nosotros hoy día. La muerte de Yeshua cumplió las sombras proféticas de los sacrificios de Levítico, sin anularlos. Por medio de él, como un holocausto, tenemos acceso al Eterno con confianza, tal como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, 21 al 22. Teniendo un sumo sacerdote sobre la casa del Eterno, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sabemos que la ofrenda de Yeshua fue sin pecado y fue perfecta y cubrió nuestros pecados. Su sacrificio eterno nos liberó y nos purificó, permitiendo que nosotros tengamos acceso a una relación más cercana con el Eterno. Shalom, shalom.